Buenas oyentes de YouTube, bienvenidos a este canal, Menudo Caso, con cada kilo. En esta segunda parte de la historia de los iluminados de Baviera, nos centraremos en los objetivos y la organización de esta sociedad. Bueno, empecemos. Objetivos. La orden de los iluminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad y la mejora y perfeccionamiento de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782 en un discurso: quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general. Pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas, no se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación externa de conocimientos, sino en primera línea la formación del corazón, la moralidad, que debería capacitar a los individuos para autodominarse, y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los príncipes absolutistas, pero también el despotismo espiritual ejercido por la Iglesia Católica. Los modales de las viejas costumbres serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria sin príncipes ni iglesia. Como Weishaupt explicó en su discurso Cit. Super. La historia misma estaría de su parte. Recurriendo a pensadores como Joachim von Fiore, presentó una historia filosófica entre períodos temporales. En la infancia de la humanidad no había ni dominio ni propiedad ni ansias de poder. Eso comenzó en la época juvenil, con el surgimiento de los primeros estados, que se desviaban más y más hacia el despotismo. De ahí surgió la nostalgia del paraíso perdido de la ausencia de dominio. El despotismo mismo debería ser el medio para facilitar el camino a la libertad, escribió Weishaupt en una redacción para la clase de misterio de su orden. En el tiempo de la madurez el género humano superará el despotismo sin violencia a través de la provocación de la nostalgia, de la libertad, mediante la ilustración y mediante el autodominio que Weishaupt impartía. Para difundir ahora esta ilustración y para devolver a los hombres a la tierra prometida, debía de ser la tarea de las escuelas ocultas de sabiduría, a quienes Weishaupt les presuponía una línea tradicional ideal desde los protocristianos hasta los masones. Aunque es verdad que los francmasones declaran ser apolíticos, los iluminados les servirían como máscara. Finalmente un tiempo de decadencia iniciará un nuevo ciclo. En esta representación histórica se mezclan el milenarismo medieval y las utopías modernas, las profecías premodernas de un mundo redimido y pronósticos modernos de cómo se alcanzarían por propias obras. Weishaupt compatibilizó ambos mensajes contradictorios. Por un lado, predicó el quietismo, que exoneraba a sus miembros de cualquier responsabilidad del progreso histórico. Y por el otro, exigía un activismo subversivo que socavara activamente el sistema de gobierno imperante. ¿Cuál de ambos aspectos primaría? Lo dejó pendiente. Eso significa por una parte que era solo cuestión de esperar, pues el tiempo del despotismo absolutista finalizaría desde una lógica interna casi por sí mismo. Weishaupt sostenía que los iluminados participarían solamente por su actividad, incluso mediante su mera presencia, en la abolición del despotismo. La abolición del sistema absolutista no debería, pues, conseguirse mediante la vía revolucionaria, sino por los recursos personales políticos. Querían conquistar más y más posiciones claves estatales absolutistas, para sucesivamente conducirlas a su propia violencia. En los últimos estadios utópicos, sobre si y cómo el Estado sería realmente disuelto tras alcanzar el poder o si simplemente los iluminados los reemplazarían en una especie perfeccionada de despotismo ilustrado, es algo sobre lo que Weishaupt no dio datos. Organización. Los iluminados fueron una de las muchas sociedades y asociaciones caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración, tal como Jürgen Habermas describió en 1962 en Historia y Crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora la posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras, o diversas asociaciones caritativas, como las sociedades de amigos del país, en los francmasones y los rosacrucianos o incluso en las sociedades secretas como los iluminados. A diferencia de otras sociedades, los iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones por ejemplo son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación, y no son, a diferencia de los iluminados, estrictamente secretos.
Aunque los iluminados adoptaron aspectos masónicos como la logía y la jerarquía, también es cierto que ni pertenecían a la misma orden ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales, como la Gran Logia o el Gran Oriente. Para infiltrarse mejor en ellos, Ninge dotó a la orden de una estructura apoyada en la masona con grados titulados muy imaginativamente, y cada uno de los cuales tenía su propio ritual iniciático y secretos, que se les revelaba a los iniciados. Un criadero que introduciría novatos en la esencia de la logía y la sociedad secreta, compuesta de los grados novicio, minerval derif, de Minerva, e iluminado inferior. La clase masona tomada de la masonería contenía el grado peón, oficial, maestro, iluminado mayor e iluminado regente. Coronaba la orden la clase mistérica, compuesta por los grados sacerdote, regent, magus y rex gobernante, y cuyos reglamentos y ritos, debido al breve tiempo que supervivió, no llegaron a redactarse. Asimismo, como mistificación de gran efecto publicitario, cada miembro de la orden recibe al iniciarse un nombre secreto, o de guerra, que nunca era cristiano, o como mínimo, de origen ortodoxo. Weishaupt se llamó a sí mismo con el significativo nombre de Espartaco, el cabecilla de las revueltas esclavas romanas. Ninge era Filón de Alejandría, un filósofo judío. Goethe recibió el nombre Avaris, por un mago escita. También la geografía recibía nombres secretos. Múnich, por ejemplo, se llamaba Atenas. El Tirol, Peloponeso. Frankfurt era Edesa. E Ingolstadt, Eleusis. Incluso hasta la fecha se indicaba según un calendario secreto de nombres mensuales persas y cuya numeración anual comenzaba en el 632. Los nombres de la orden contribuían a la igualdad entre iluminados. Ya que los dos primeros grados solo se llamaban por los nombres de la orden, no podían saber unos de otros, quién era noble, quién burgués, quién profesor universitario, quién solo camarero o estudiante. Aparte de esto, formaban parte de un rígido programa educativo, que la orden le imponía a sus miembros. Cada iluminado debía no solo darle explicaciones a su tocayo espiritual, sino que también recibía de los superiores de la orden una cuota literaria mensual, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban un lugar principal y en grado creciente. Su evolución moral y espiritual debía además que hacerla constar en un diario llamado Cuaderno Quibus Licet, del lat. Quibus Licet, a quien le está permitido leerlo. En caso de que estuvieran mal hechos o no contuvieran los avances previstos, respondía el mando de la orden con una carta de reproche. Junto a la completa igualdad dentro de los grados, había una división jerárquica entre los distintos escalafones muy marcada. Esta dejaba mostrar ya en los juramentos, que cada iniciado debía prometer solemnemente eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. Además de la estricta jerarquía había que añadir la estructura esotérica de la orden, lo que significa que a los novatos se les engañaba conscientemente sobre esta auténtica meta. En la guardería significaría que el nuevo no era para nada el objetivo de la orden. Para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial y etc. De haberse imaginado nuestras sociedades de esos puntos de vista, o si han entrado con esas intenciones, se han engañado completamente. Porque en los grados superiores de la orden se les revelaría el mayor de todos los secretos, que tantos desean con ansia, tan a menudo han buscado estérilmente el arte de regir a los hombres, de conducirlos a lo bueno y después guiarlo todo, con lo que los hombres hasta ahora sueñan y solo a los más iluminados les parece posible. El arcano más profundo de los iluminados era su propio sistema de dominio moral, ya practicado entre los numerarios, pero que también debía aplicarse fuera. Este fraude y tutelaje a los miembros de grados inferiores pronto provocó críticas incluso dentro de la orden. Le debían a la meta de Weishaupt, la perfección del individuo por sugerencia de la propia educación y la dirección oculta. La condición a estas mejoras del individuo le parecía que era el conocimiento de todos sus secretos. Esto parece haberlo adoptado de su peor enemigo, los jesuitas, cuya obediencia era ciega y su atenta pero efectiva manipulación humana era mediante la penitencia. Sobre todo la orden permanecía, como el investigador Ageten constató, unida a sus enemigos por un cruce dialéctico. Para emancipar al individuo del dominio mental y espiritual eclesiástico, se aplicó el método jesuítico de examen de conciencia. Para transportar al cortejo triunfal ilustrado y de la razón, se tenía un sistema extremo y un montaje místico que recordaba las ensoñaciones irracionales rosacrucianas. Y para finalmente liberar a la humanidad del despotismo principesco y real, se avasallaba a los miembros con un sistema de auténtico control y psicotécnicas totalitarias. Bueno, hasta aquí con la segunda parte de esta historia, dentro de poco subiré la tercera, así que si no estás suscrito suscríbete para que estés al día.
Recuerden el lema de este canal, infórmate e informa, esto es importante. Se me cuidan mucho y hasta el próximo video.